Hola, mi nombre es Juan Carlos Torres y es un gusto para mí, hoy sábado 9 de julio, darte la bienvenida al programa Lecciones que Transforman para compartir la introducción de la lección número 3, que lleva por título La jaula del pájaro. Será un estudio muy importante e interesante. En junio del año 2019, el Papa Francisco desató una controversia al respaldar oficialmente un cambio en el Padre Nuestro. En lugar de la frase "no nos metas en tentación", la nueva versión católica romana del Padre Nuestro diría "no nos dejes caer en tentación". El principal argumento del Papa fue que la traducción "no nos metas en tentación" es incorrecta desde el punto de vista teológico y pastoral, ya que esta frase, dice él, identifica a Dios como el tentador en lugar de Satanás. El Papa afirmó que un padre no llevaría a su hijo a la tentación, sino que ayudaría al hijo a levantarse cuando caiga. Yo les pregunto, ¿usted no piensa acaso o no se siente tentado a reflejar el mismo pensamiento del Papa de exculpar a Dios del estatus de tentador? ¿No? Bueno, pero amigos, cambiar el texto del Padre Nuestro no tiene ningún justificativo. ¿Y por qué? Pues porque hay muchas otras frases bíblicas como esta que plantean dificultades y no por esta razón tenemos el derecho de cambiar la palabra de Dios. Los principios de la hermenéutica bíblica y la historia de la teología nos enseñan que debemos tratar de comprender el texto y su mensaje en lugar de cambiar el texto bíblico o su traducción con la intención de ayudar a resolver sus misterios de una manera que determinada cultura o persona considere más apropiado. Un breve estudio, y permítame hacerlo por favor, un breve estudio de Mateo capítulo 6 versículo 13 y sus conceptos clave, tanto en el contexto bíblico inmediato como en el más amplio, nos va a ayudar a comprender mejor esta frase. Ponga mucha atención, por favor. En el griego del Nuevo Testamento, tanto Mateo capítulo 6 versículo 13 como Lucas capítulo 11 versículo 4 usan exactamente la misma redacción para traducir la frase "no nos metas en tentación". Y lo interesante, amigos, es notar que esta frase se traduce correctamente en la mayoría de las versiones de Biblia. Ustedes pueden ver ese detalle en la diapositiva que estoy mostrando en su pantalla en este mismo instante. Así que en lugar de tratar de reorganizar o reinterpretar este versículo, lo que necesitamos es entender su significado. El verbo clave a analizar es meter, que en estos versículos, es decir, en Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11, versículo 4, está en griego en la forma aoristo activa de subjuntivo del verbo eisferó, que significa llevar hacia adentro, traer, introducir. Así que no hay ningún error aquí, no hay manera de reinterpretarlo. Definitivamente entonces Jesús quiso decir, no nos metas, mas no nos dejes caer. Ahora, quienes argumentan a favor de cambiar la redacción de esta frase en el Padre Nuestro, como es el caso del Papa, se centran en la palabra tentación y determinan que Dios no puede tentarnos, porque no puede ser la fuente de la tentación. Pero la palabra griega para tentación, que es peirasmos, tiene dos significados distintos. La primera es tentación y se relaciona con la seducción o la incitación al pecado. En este sentido es cierto que Dios no nos mete en tentación, porque no es el tentador, como establece claramente el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Pero muchos estudiosos de la Biblia pasan por alto el segundo significado de la palabra tentación en griego, que es, o que significa, experimento, prueba o test. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 14, la enfermedad de Pablo fue una prueba para los Gálatas. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro advierte a los cristianos que no se sorprendan por la prueba que les sobrevino.
Sin embargo, quizá, amigos, Santiago sea quien da la explicación más explícita del proceso de la tentación, especialmente porque usa los dos significados de tentación juntos en el mismo pasaje bíblico. Esto está en Santiago capítulo 1, versículos 2, 12, 13 y 14. Fíjese por favor en la diapositiva que les estoy compartiendo. En estos versículos, si usted se da cuenta, Santiago afirma que los cristianos afrontan las pruebas con gozo y perseverancia y que estos no deben decir que Dios los tienta, porque Dios no tienta a nadie. Al contrario, cada persona se aleja de Dios cuando su propio deseo la atrae o la tienta. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la tentación significa tanto la seducción del pecado como la prueba. Recuerde siempre esto, por favor, querido amigo, amiga. Esto es importante y debe recordarlo mientras estudiamos la lección de esta semana diariamente. Apreciados amigos, la idea es que este breve estudio que acabo de hacer nos ayude a comprender mejor la frase "no nos metas en tentación". Esto nos servirá de mucho en esta semana al estudiar la lección número 3 que lleva por título La jaula del pájaro. Si bien Dios no es el tentador, sí nos conduce en las luchas que nos acontecen. Su conducción en estas pruebas nos ayuda a ejercer nuestra libertad, a crecer en amor y compromiso con Él y a aumentar nuestra comprensión de Él y de nosotros mismos en el contexto de la historia del gran conflicto. Y solamente cuando realmente experimentamos las pruebas, también podemos experimentar verdaderamente la libertad y el crecimiento. Por ejemplo, al principio, Dios nos creó para vivir y prosperar en un mundo perfectamente feliz. Pero también creó el árbol del conocimiento del bien y del mal para que pudiéramos tener la oportunidad de elegir. Dios no creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, queridos amigos, para incitar a la humanidad al pecado, como algunos piensan. Más bien, Dios dio a Adán y a Eva la oportunidad de expresar su libertad y crecer en su amor y lealtad a Dios al obedecer los mandamientos de Él. Otro ejemplo, Dios llevó a los israelitas al callejón sin salida en el Mar Rojo, No para incitarlos a pecar, sino para ayudarlos a crecer en su confianza y su amor por Él en la disciplina espiritual, individual y colectiva. Así que estos dos ejemplos nos muestran que si bien Dios no es el tentador, sí nos conduce en las luchas que nos acontecen. Pero si las dificultades de la vida, amigos, en el contexto del gran conflicto, solo nos ayudan a crecer, ¿por qué entonces Jesús nos enseña a pedir a Dios que no nos lleve por estas pruebas? Jesús dice en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, o mejor dicho, no nos metas en pruebas. Recuerde que la palabra tentación también tiene el significado de pruebas, como ya vimos al principio. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña a pedir a Dios que no nos lleve por las pruebas, que no nos meta en las pruebas? Lo que pasa es que esta parte del Padre Nuestro nos enseña al menos dos aspectos importantes de la vida cristiana, amigos. Ponga mucha atención, por favor. ¿Está bien? En primer lugar, cualquiera que sea el beneficio del sufrimiento, no es una experiencia agradable porque Dios no nos creó para sufrir. Jesús mismo, que vino para asumir nuestros sufrimientos, muerte, en Marcos capítulo 14, versículo 36, oró en la hora de su mayor angustia diciendo, ¿usted se acuerda? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, dijo Jesús. Entonces, al incluir la frase o el pedido no nos metas en tentación en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a sentirnos libres de decir a nuestro Padre cuánto queremos evitar las pruebas de la vida, como Él lo hizo en el jardín del Getsemaní, aunque a veces estas pruebas puedan ser beneficiosas.
Sin embargo, Jesús también nos enseñó con el ejemplo que siempre debemos ceder amorosamente a la voluntad y la dirección de Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, amigos, y para el plan de nuestra salvación. En segundo lugar, la frase "no nos metas en tentación" se combina en forma inmediata y deliberada con la frase "mas líbranos del mal". Mire qué interesante, ¿no? Amigos, dado que el sufrimiento es inevitable en este mundo contaminado por el pecado, queremos que Dios nos guíe en medio de todas nuestras pruebas, pero no queremos que la tentación de Satanás nos venza. Por eso la frase dice, "mas líbranos del mal". ¿Se da cuenta? Con esta frase, el Padre Nuestro proclama la esencia misma del Evangelio de la Gracia, porque nos enseña que, como cristianos, no nos salvamos librando las batallas de la vida y al mismo diablo, como superhumanos. Más bien es Dios quien nos libra del maligno, solo Dios. Pero ¿cómo nos libramos de Satanás, amigos? Mateo capítulo 4, versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, por supuesto, ningún estudioso de la Biblia que sea cuidadoso y sincero al leer la Biblia entendería este versículo como que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para hacerlo pecar, sino para revelar a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquel que venció donde Adán falló y como aquel que venció el mal y a Satanás. Al enfrentar las pruebas, amigos, y las tentaciones del diablo, la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás libera al cristianismo. Por lo tanto, aunque el sufrimiento y las pruebas no son agradables ni deseables, debemos pasar por ellas para nuestro beneficio. Apreciados amigos, entonces, la propuesta de cambiar la terminología del Padre Nuestro no solo es injustificable y antibíblica, sino también superficial, con un contenido teológico y pastoral empobrecido. Esa revisión también es peligrosa por otra razón. Sienta un precedente más de cambiar la palabra de Dios por un impulso humano y cultural. Y eso está mal. Cambiar los términos en cuestión en el Padre Nuestro implicaría cambiar muchos otros pasajes bíblicos y conceptos. Así que es imperativo dejar el versículo como está y tratar de entenderlo en lugar de cambiarlo simplemente porque no se ajusta a una teología en particular o a una inquietud práctica, ¿no? Amigos, en la lección número 1, que llevó por título El crisol del pastor, consideramos el contexto general del sufrimiento a través de los lentes del Salmo 23, ¿recuerda? Luego en la lección número 2, la semana pasada, que se tituló Los crisoles venideros, comenzamos a enfocar más cuidadosamente las razones específicas para dicho sufrimiento. Pero en esta semana, en la lección número 3, que lleva por título La jaula del pájaro, y de hecho, en el resto del trimestre vamos a tratar de comprender esos periodos de sufrimiento que Dios utiliza para ayudarnos en nuestra maduración espiritual. Es posible que esto suene como una contradicción, pues ¿en verdad ayudan el dolor y el sufrimiento a alcanzar la madurez espiritual? Y más específicamente, ¿tiene Dios una participación directa en esto? Esta semana veremos que sí, amigos. Mientras que el Salmo 23 da un contexto general para el sufrimiento en la vida del cristiano, Hebreos capítulo 12 nos da una versión o una visión general del sufrimiento que Dios utiliza para nuestro desarrollo espiritual. Hebreos dice que este tipo de sufrimiento es el resultado de la disciplina, disciplina de Dios, palabra que utiliza para explicar la enseñanza o
entrenamiento que el Señor hace para nuestro bien. En esta semana, amigos, estudiaremos principios que nos dan el marco de referencia para comprender la dolorosa disciplina que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. Veremos, en primer lugar, que el sufrimiento bajo la disciplina de Dios nunca carece de sentido. Esto quiere decir que nuestro sufrimiento bajo la disciplina de Dios tiene un propósito tan elevado como lo tuvo en la vida de Jesús. Por lo tanto, no te des por vencido solo porque todavía no puedes ver el propósito de Dios. No te desanimes. En segundo lugar, veremos en esta semana que el sufrimiento como resultado de la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado. Esto quiere decir que si Dios no estuviera preocupado por nuestra salvación, hace tiempo que habría perdido interés en nosotros y nos hubiese abandonado. Sin embargo, su intervención personal, aunque dolorosa en nuestra vida, es porque no quiere abandonarnos tan fácilmente. Nuestro Padre va a trabajar con nosotros, a entrenarnos y a moldearnos hasta el final. Gloria a Dios por eso, ¿no, amigos? En esta semana también aprenderemos que nuestra capacidad para madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de cómo decidimos visualizar nuestro sufrimiento. Esto quiere decir que cuando surjan las dificultades, considera que estás bajo la disciplina de Dios, amigo, amiga. En otras palabras, no murmures ni te quejes diciendo que la vida es injusta. Por supuesto que la vida es injusta. Eso todos lo sabemos, ¿no? Pero es así porque Satanás está obrando. Pero como Dios todavía es soberano en el mundo, podemos estar seguros de que conoce y está interesado en nuestros problemas y que Él los transformará a su debido tiempo. Pero tenemos que confiar en Dios en este asunto, amigos. No funcionará si abandonamos nuestra fe como si fuera un ladrillo caliente y luego damos vueltas y vueltas alrededor de nosotros mismos, llenos de compasión propia. Otro punto importante, amigos, que aprenderemos en esta semana es que el propósito final de la disciplina de Dios es el mismo de siempre. ¿Cuál? Que reflejemos su carácter. El objetivo es compartir la santidad de Dios, es decir, su carácter. Sin embargo, si hemos de perseverar en el discipulado, la santidad de Dios no solo debe ser atractiva para nosotros, como una motivación para la vida, sino también debe ser el motivo principal que nos impulse. Esta semana también, amigos, descubriremos que no hay atajos para escapar del dolor de la disciplina de Dios. Queridos amigos, desearía que esto no fuera cierto, pero la Biblia enseña que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Esto quiere decir que no podemos evitar el dolor que produce la disciplina de Dios, pero el dolor que siento no procede de Dios, sino de mi interior. Esto es interesante. El dolor que experimento en las manos de Dios es siempre el dolor por mi indisposición o incapacidad para abandonar el pecado que está profundamente arraigado en mi interior. Ya lo veremos esta semana. Y por último, amigos, lo que aprenderemos en estos días que vienen es que las bendiciones de la disciplina de Dios llegarán a ser notables, pero tardías. Esto quiere decir que las bendiciones de justicia y paz están en el futuro. Dios nos asegura que las bendiciones vendrán, pero no necesariamente hoy. Mientras tanto, hemos de perseverar, aunque no comprendamos todo completamente, amigos. Como ya mencioné, el título de la lección de esta semana es La jaula del pájaro, basado en la historia que Elena White cuenta en uno de sus libros, donde ella nos explica que una cosa es creer
que Dios puede usar el sufrimiento para transformar los efectos de la obra de Satanás en nuestra vida, pero disciplina a Dios a sus hijos guiándolos deliberadamente a lugares donde sabe con certeza que afrontarán grandes luchas y experimentarán mucho dolor? Bueno, Elena de White ciertamente pensaba que así era. Ella ilustra o compara a nuestro Padre Celestial con el dueño de un pájaro al que quiere enseñar a cantar. Ella dice que en la plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el dueño del pájaro cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad la ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y trina en perfecta armonía o melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en adelante cantará aquel mismo canto en plena luz del día. Elena de White aplica esta historia, amigos, diciendo que así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Sin embargo, al escuchar esta historia, es posible que todavía alguien aquí esté inquieto por la idea de que Dios actúe así. Por lo tanto, yo te invito para que esta semana te unas al programa Lecciones que Transforman, amigo, amiga, para considerar algunos crisoles más de la disciplina de Dios, a los que Él dirige personalmente a sus hijos. ¿Qué te parece? ¿Estás animado a estar con nosotros en Lecciones que Transforman de manera diaria? En vivo y en directo a las 5 de la mañana, horario peruano, estaremos estudiando tema tras tema de este importante tema general, ¿sí? La jaula del pájaro. Mi querido amigo, amiga, no sé cuál es tu situación actual que estás viviendo. No sé por qué crisol tú estás pasando o qué momento oscuro estás viviendo. Pero déjame decirte que lo primero que debes recordar es que Dios nunca te abandona ni te abandonará. Él está a tu lado en estos momentos difíciles. ¿Y cómo sabes eso? ¿O cómo puedes saber eso? Porque en este instante tú estás mirando este video y escuchando. Sí, yo simplemente soy un instrumento de Dios. Soy un instrumento, no es una coincidencia que tú estés conectado en este momento mirando este video. No. ¿Y entonces qué es? Es plan de Dios para que tú sepas que no estás solo ni sola. Que el Señor está contigo y sus millares de ángeles a tu lado para fortalecerte, para consolarte, para animarte y para llevarte en sus brazos cuando tú ya no puedas caminar. Así es nuestro Dios. Sí, tenemos que pasar por la lucha de esta vida, pero no solos. Y sabes, en la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios diciéndonos: no desmayes, no retrocedas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Con mi mano victoriosa te ayudaré. Qué lindo, ¿no? ¿Y por qué hace eso Dios? Porque usted le pertenece a Él. Sí, Él lo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él lo creó desde el principio, puntada tras puntada en el vientre de su madre. Sí, amigo, amiga, usted es lo más precioso para Dios. Es único, única en el universo. No hay como usted. Sí. Por eso en este momento yo le invito a sentir el abrazo de Dios. Cierra sus ojos y sienta el abrazo de Dios. Él está allí a su lado, tocando su cabello, secando sus lágrimas. Él está ahí a su lado, diciéndote, susurrándote al oído: yo estoy aquí, no tengas miedo. Vamos a seguir adelante. Oh Señor, gracias
porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú eres un Dios que nos entiendes, porque nos conoces, pues nos creaste. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, a entregar toda nuestra vida a ti, cada instante de nuestra existencia. Queremos estar a tu lado, Señor. Nunca permitas que nos apartemos o te malinterpretemos, te entendamos mal. No, Señor, porque tú eres un Dios que por amor muchas veces tienes que llevarnos allí por las pruebas para que nosotros seamos pulidos y purificados, que de otra manera no resultaría. Gracias por eso, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Y si hay en este momento alguien que está pasando mal su vida, por cualquier situación que tú sabes, por favor, Señor, que este mensaje toque su corazón, que es lo que hemos hablado hoy, ilumine su mente y su vida entera, que tal vez está oscuro, que parece que no hay la salida, para que él sepa que sí hay una salida. Este túnel por el cual él está pasando tiene salida y tú eres la salida. Sí, Señor, gracias por eso, gracias. Bendices, Señor, nuestra vida con el estudio de tu palabra durante esta semana, esta nueva semana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Amigos queridos, muchas gracias por haberme acompañado en la introducción de la lección número 3, la jaula del pájaro. No te pierdas mañana, en vivo y en directo a las 5 de la mañana. Yo quiero invitarte a que ores, por favor, por este ministerio Lecciones que Transforman. Porque Satanás no está contento. Satanás no está feliz porque estamos estudiando estos temas o porque lo estamos exponiendo directamente. No está feliz. Por eso necesito tu protección a través de tus oraciones. Que el Señor me proteja, que sus ángeles me guarden de igual manera a ti. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias por orar por nosotros. Bendiciones, te deseo un feliz sábado. Disfruta hoy con tu familia. Ve a la iglesia, busca una iglesia cerca de tu casa y adora a Dios con mucho gozo. Nos vemos.